Los dos profesores de lenguas semíticas, Ernst Jeni y Klaus Westermann, afirman que los requisitos para designar al Mesías que los judaísmos enseñan son tardíos, son requisitos e ideas de los judaísmos tardíos. Es un desarrollo posterior, pero que esos requisitos de los judaísmos acerca del Mesías no existen en el Antiguo Testamento, en el Tanaj hebreo. Nos mencionan que la idea del Mesías, según el Antiguo Testamento, conoce diversas expresiones para designar al rey Mesías. Entre ellos, Joter, Jotam, Moshel, Tzemach Tzadik, es decir, vocabularios en su mayoría netamente agrícolas. Esto lo afirman dos expertos en lenguas semíticas, como lo son Klaus Westermann y el profesor Ernst Jeni, ex profesor de la Universidad de Basilea. El texto hebreo de Miqueas, capítulo 5, verso 1, verso 2, afirman que los orígenes del Mesías son eternos. El texto hebreo de Miqueas, capítulo 5, verso 1, afirma que los orígenes del Mesías son desde antes de todas las cosas. El texto hebreo dice Umotzaotav Mikedem, pero sus orígenes son desde el Kedem, desde antes de todas las cosas. Es la misma palabra, y como ven en pantalla, es la misma palabra que utiliza el texto hebreo de Génesis, capítulo 2, verso 8, cuando dice que Adonai Elohim plantó un jardín en Edén desde el Kedem, desde antes de todas las cosas, desde el Kedem. Como ustedes lo saben, en la tradición judía, pero también en el Nuevo Testamento, claramente se afirma que el jardín del Edén o el paraíso no está en la tierra, está en el tercer cielo, según el Nuevo Testamento, o está en el cielo o simplemente fuera de la tierra, según la tradición judía. Por tanto, tenemos que el texto hebreo de Miqueas, capítulo 5, verso 1, verso 2, afirman que los orígenes del Mesías son desde antes de todas las cosas, como si los orígenes del Mesías fueran desde el lugar donde fue plantado el jardín del Edén. Claro que sí, el texto hebreo sí dice que el Mesías sale o viene de Belén, sale o viene de Judá. Claro que sí, sale o viene de ellos, o viene de aquel pueblo, pero sus orígenes son desde el Kedem, tal como el Nuevo Testamento lo afirma cuando el mismo Jesús dice que Él sí viene de Judá, o por lo menos en el Nuevo Testamento vemos que se afirma que Jesús sí viene de Judá, o sí sale de Judá, sí nace de una mujer, sí nace en Belén, pero sus orígenes, como el mismo Jesús lo dice, sus orígenes son del cielo. Él es el pan del cielo, según el Evangelio de Juan. Él es anterior a todas las cosas, a través de Él fueron creadas todas las cosas, según Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, entre otros versos más, donde claro que sí se afirma que el Mesías Jesús sí viene de Judá, de Belén, nace en aquellos lugares, nace de una mujer, pero sus orígenes, como lo dice el texto hebreo, son anteriores a todas las cosas. Vimos que el Nuevo Testamento tiene mitos extranjeros, ya sean griegos, cananeos, etc. También debemos decir entonces que el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, también tiene muchos mitos extranjeros que se enseñaban en el antiguo Canaán, entre los griegos arcaicos, en la antigua Mesopotamia, entre los antiguos egipcios, etc. Tenemos, por ejemplo, el mito de Hadad Baal versus el Leviatán en la tablilla ugarítica 1.5, que también vemos luego reflejado en Isaías 27, verso 1. ¿Acaso el Antiguo Testamento se está copiando de una tradición cananea? ¿O acaso son conceptos ancestrales que la Biblia hebrea también regula? Tenemos, por supuesto, lo que
el doctor Germán Cabello, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, nos otorga a través de sus investigaciones, donde vemos al árbol de la vida, a la serpiente envolviendo el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, no solamente en la cueva de Chauvet o en las cuevas de las Asturias hace más de 30.000 años atrás, sino que también nos vemos en la tumba del capataz Inerjau en el año 1100 a.C., donde también vemos siendo herida la serpiente Apis envolviendo el árbol del conocimiento. Todo esto son tradiciones, mitos de las antiguas culturas que también vemos reflejada en la Biblia hebrea. ¿Acaso por eso la Biblia hebrea se copia de mitos extranjeros? ¿O acaso la Biblia hebrea contiene conocimientos ancestrales a manera de arquetipos que ciertamente los judaísmos posteriores ya no entendían? Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la profecía de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 y verso 13, que los diferentes judaísmos utilizan para decir que esa es una profecía acerca del Mesías, en realidad vamos a demostrar que no se trata de una profecía del Mesías. Es una profecía que ya se cumplió en el rey Salomón, según el mismo Tanaj, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10. Vamos a demostrar esto. Además, vamos a demostrar también que el Mesías, según el texto hebreo del Tanaj, el Mesías vendría o nacería de una mujer sin intervención de un hombre, sino que los orígenes del Mesías, según el mismo texto hebreo, son en realidad orígenes celestiales, desde antes de todas las cosas. Mikedem. Muy fácil demostrar eso desde el texto hebreo. Y tenemos aquí esta aparente profecía de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 y verso 13. Verso 12 y verso 13. Esta es una simple versión. No estamos presentando ahora mismo el texto hebreo. Queremos que lean esta versión para que todos puedan ver en pantalla que esto ya se cumplió en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10, y se cumplió en el rey Salomón. Es el rey Salomón el que construye una casa en honor al Dios de Israel. Fue el rey Salomón el que afirmó el trono de la casa de David. Eso es muy importante, ¿no? Además, aquí también vemos que aparece la frase Leolam en 2 de Samuel 7, verso 2 y verso 13. Eso es muy importante porque es una profecía que la vamos a ver cumplida en el rey Salomón. Y aquí el texto hebreo dice que eso sería Leolam. Las versiones siempre dicen para siempre, pero ya hemos demostrado varias veces que la palabra Olam no significa para siempre ni tampoco significa eternidad. Incluso el mismo rabino Saadia ibn Danán en su Sefer HaShorashim, en el libro de las raíces, este rabino que es pilar de la gramática hebrea bíblica del judaísmo, el mismo rabino Saadia ibn Danán, como lo hemos demostrado antes en los estudios de la palabra Olam, ese mismo rabino afirma con claridad que la palabra Olam de ninguna manera traduce para siempre o eterno, sino que se refiere a un tiempo escondido, a algo que no se sabe hasta cuánto puede durar y que muchos judaísmos en la tradición afirmaban, incluso el mismo rabino Saadia ibn Danán afirmaba que se refería hasta un yobel, que la palabra Olam significa el tiempo de un yobel, de un jubileo. Les sugiero ir a revisar el estudio en este mismo canal de la palabra Olam, que no significa eterno. Aquí tenemos entonces la profecía de Samuel cumplida en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10. Repito, no estamos presentando el texto hebreo porque queremos que el público pueda ver estas profecías en estas versiones ya cumplidas. Ustedes pueden revisar el texto hebreo, analizarlo y van a comparar que la profecía que los judaísmos utilizan para decir que supuestamente Segunda de Samuel 7:12 se refiere a la profecía del Mesías, estamos demostrando que no es verdad, sino que en realidad ya se cumplió en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10, donde dice aquí, dice el rey Salomón, pues bien,
Mi padre David tuvo mucho interés en construir una casa, un templo en honor del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, me agrada que te hayas interesado en construir un templo a mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya. Pilas, que eso está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón está recordando lo que Dios le había dicho al rey David. Dice que no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo o la casa en mi honor, dice el Dios de Israel. El verso 10 dice, ahora el Señor ha cumplido, ahora el Señor ha cumplido su palabra, ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Por favor, repito, es una versión. Sin embargo, ustedes pueden revisar en el texto hebreo, comparar tanto segunda de Samuel, capítulo 7, verso 2 y verso 13, que ya se cumplió en segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10. Esa profecía de segunda de Samuel que los judaísmos utilizan para decir que se debe cumplir solamente en el Mesías, la vemos ya cumplida en segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10. Aquella profecía que Dios le dijo a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real, Leolam, para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, etcétera, etcétera. Hermanos, repito esto, como ya lo leímos hace un momento, ya lo leímos, confirmado, está cumplida esa profecía de segunda de Samuel, está cumplida en segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 10, sin problema alguno. Eh, Aquí hay que entender algo muy importante, tener presente algo importantísimo, y es que los judaísmos, al realizar ese tipo de interpretación, de tomar un verso del Antiguo Testamento, aparentemente fuera de contexto, es un método de interpretación judía muy popular en el primer siglo y de allí en adelante. Diría que en el Antiguo Testamento también vemos algunos, entre comillas, versos fuera de contextos para aplicárselos a algún personaje o algún evento del momento. Eso pasaba también en el primer siglo, en las épocas de Jesús, de los apóstoles, y eso pasaba también en el Nuevo Testamento. Es decir, había un método de interpretación judía. El Nuevo Testamento usó el mismo método de interpretación judía que consistía en tomar un verso del Tanaj del Antiguo Testamento, aparentemente fuera de contexto, para aplicarlo a algún evento que se pueda prestar para esa interpretación. La tradición judía hacía lo mismo que el Nuevo Testamento hacía, y es decir, tomar un verso del Antiguo Testamento aparentemente fuera de contexto para aplicarlo, repito, para aplicarlo a algún evento que se pueda prestar para esa interpretación, para una enseñanza, para una exhortación, para hacer un tipo de justicia. Eso hacía la tradición judía y eso hacía también el Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo en el Midrash Tanjumá, Tarsía, capítulo 1, en el párrafo 1, donde dice, Hakatuv medaber, beadam harishon, amar Rabbi Yohanan, ketiv bo beadam harishon, shte yetzirot, shne yudim. Shne yudim. Miren lo que dice acá. Atención a esto, por favor, porque este texto tanaítico, bueno, este es el texto amoraíta de los amoraín, de los que dicen cosas de la tradición judía que decía dichos. En este texto hebreo amoraíta de la tradición judía dice que la escritura, hablando acerca del primer Adán, dice, Rabí Yohanan dijo, atención a lo que interpreta la tradición judía en Génesis capítulo 2, verso 7, atención, pilas, porque aquí es donde la tradición judía va a realizar una misma interpretación idéntica a la que realiza el Nuevo Testamento, tomando ni siquiera tomando un verso, ni siquiera tomando un verso fuera de contexto, sino tomando solamente dos consonantes. Aquí la tradición judía va a realizar una interpretación típica del momento, igual que el Nuevo Testamento,
Aquí la tradición judía va a realizar esta interpretación usando solamente dos consonantes de un verso que están dentro de una palabra. Ni siquiera utiliza la palabra completa, solamente usa dos consonantes para hacer una enseñanza, para hacer una interpretación y que vamos a ver que el Nuevo Testamento hace exactamente lo mismo que la tradición judía está haciendo. Aquí dice que Rabí Yohanan dijo, lo que se escribió sobre el primer Adán. Dice que se escribieron Shte Yetzirot, dos formaciones. Repito, aquí Rabí Yohanan está citando Génesis 2, verso 7, diciendo que allí se escribieron dos formaciones. Están interpretando tanto la tradición judía como el Nuevo Testamento, que van a ver más adelante, están diciendo los dos que en Génesis 2, verso 7 hay dos formaciones a causa de dos consonantes yod, yudin, yod, aquí lo dice, ¿no? Shte yetzirot, shne yudin. Hay dos formaciones en dos yod, en dos yudin, en dos consonantes yod. Y dice que todo esto supuestamente se ha escrito a causa del primer Adán, donde en Génesis 2, verso 7, dice la tradición judía que hay dos formaciones por causa de dos consonantes yod. Aquí ustedes pueden ver que dice Sheneemar, Vayitzer Elohim et Hadan, citando aquí está citando, la tradición judía está citando Génesis 2, verso 7, para que se sepa que se está haciendo una interpretación de Génesis 2, verso 7, y más específico de esta palabra Vayitzer, de este verbo Vayitol Vayitzer, de allí, de esta palabra se está haciendo la interpretación de esta palabra. Aquí, en esta palabra, la tradición judía a través de Rabí Yohanan están sacando dos consonantes yod de aquí, de esta palabrita, dos yod, para decir que la primera representa a la primera formación del primer Adán y la segunda yod representa la segunda formación del segundo Adán, del Adán que viene en el Olam Jabá. Atención porque aquí lo sigue diciendo. Dice acá, Yetzirah Achat Beolam Hazeh, Vitzirat Achat Leolam Jabá. Es decir, ahora mismo Rabbi Yohanan está interpretando lo que están viendo en pantalla, está diciendo, está confirmando que en Génesis 2, verso 7 hay dos formaciones a causa de las dos consonantes yod de ese verbo vayitzer que vamos a verlo más adelante. Y dice que Yetzirah Had Baolam Hazeh. Dice que una formación es por el Olam Hazeh, por este Olam, por la era de aquel momento. Y una formación, es decir, la segunda formación a causa de la segunda yod, dice la tradición judía que la segunda yod es por el Olam Jabá, por el mundo venidero, como lo suelen traducir, para los días del Mesías. Recordemos que la palabra Olam, como le hemos dicho, no se refiere a la eternidad, sino que en el Nuevo Testamento, el Olam o Aharit Hayamim, lo que traducen popularmente como últimos días, se refieren a los días del Mesías. Lo confirma el mismo texto griego del Nuevo Testamento. El mismo texto griego del Nuevo Testamento es el que afirma que esas profecías ya se cumplen. Es decir, ese Olam, ese Aharit Hayamim que lo traducen como últimos días, pero que realmente se refiere al porvenir de los días, todo eso, según el texto griego del Nuevo Testamento, ya se cumple, ya los apóstoles vivían en ese Olam Jabá, en ese Aharit Hayamim, en ese porvenir de los días. Hemos hecho estudios acerca de eso, les sugiero verlos para que se entienda mejor esas ideas o teologías del Nuevo Testamento, con esos vocabularios que el Nuevo Testamento utiliza. Tenemos entonces que la tradición judía está tomando una interpretación ni siquiera de un verso completo, ni siquiera de una palabra completa. La tradición judía está utilizando aquí dos consonantes, dos letras para hacer una doctrina, para hacer una enseñanza, para dar una enseñanza. Esto podría ser el mayor fuera de contexto de toditos los fuera de contexto, pero claramente no es así. Claramente, según el Nuevo Testamento, son formas de interpretación judía, son formas de interpretación que el texto permite. Aquí tenemos una de las traducciones tradicionales de las versiones de los Midrashim en las páginas judías, por ejemplo, de que el texto habla del primer Adán, y aquí aparece la traducción del Midrash Tanhuma que vimos hace un momento. Dice que Rabí Yohanan dijo, está escrito acerca de él, del primer Adán, que hubo dos creaciones, que hubo dos formaciones o creaciones.
Hay una doble yod, dice que hay una doble yod, es decir, una doble yod, ¿verdad? En Génesis 2:7. Aquí aparece Yitzer, la doble yod. Una formación es en este mundo y otra es para el mundo venidero. Esa es la traducción que han hecho en esta página judía. No está mal la traducción, sin embargo, pues hemos dado una mejor hace un momento. Sin embargo, lo que estamos tratando de dar aquí en pantalla es que se vea que, claro que sí, la tradición judía sí utilizaba ese método de interpretación basándose en versos aparentemente fuera de contextos y aún más exagerada esta cosa, más exagerado, porque aquí ni siquiera utiliza un verso, ni siquiera utiliza una palabra, utiliza dos letras para dar una enseñanza y vamos a ver esto es lo que hace la tradición judía en este verso. Aquí ustedes pueden ver que aparece, voy a hacerlo un poco más amplio, ustedes pueden ver que aparece aquí el verbo vayitzer, que es un vayiktol de la conjugación kal del verbo yatzar, que es salir. Y aquí aparece este vayitzer y hemos dado una enseñanza acerca de este tema, por si acaso. Y aquí la tradición judía lo que hacía es tomar la primera yod para decir que esto se refería al primer Adán de la tierra y la segunda yod al segundo Adán. Repito, imagínense, ni siquiera está hablando de un verso fuera de contexto, ni siquiera de una palabra, sino de dos consonantes. Esto no es un fuera de contexto, esto es una forma de interpretación judía que el Nuevo Testamento también realizaba. Vemos que el Nuevo Testamento utiliza la misma técnica de interpretación judía y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. El apóstol Pablo utiliza la misma técnica de interpretación judía y dice, así está escrito, así está escrito. Y miren que el apóstol Pablo dice que así está escrito. Si ustedes van acá, eh, y también dice lo mismo, ¿no? Está escrito, y de hecho lo dice acá también Rabí Yohanan, está escrito acerca de él, acerca del primer Adán. Tanto el apóstol Pablo como en la tradición judía a través de Rabí Yohanan están diciendo que esa supuesta interpretación judía de las dos formaciones de los dos Adán, dicen que eso está escrito, pero textualmente no está escrito. Podríamos decir que Rabí Yohanan de la tradición judía y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, los dos se están equivocando o se están inventando algo que no es escrito, pero no es así. Para los dos, tanto para Rabí Yohanan de la tradición judía como para el apóstol Pablo, es una forma de interpretación que supuestamente para ellos está hablando del primer hombre, Adán, y del segundo hombre, que es Jesús, el cual es del cielo, es un segundo hombre del cielo. Dice acá en 1 Corintios 15:45. Van a escuchar exactamente la misma interpretación de la tradición judía a través de Rabí Yohanan. Así está escrito, dice el apóstol Pablo, así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. Se refiere al primer hombre, Adán. El segundo hombre, del cielo. Entonces, atención a la interpretación que hace el apóstol Pablo, idéntica al de la tradición judía. Esto es lo que, pasando los siglos en la misma tradición judía, se conoció como Pesher, o en plural, Pesharim. Tomar un verso aparentemente fuera de contexto para adjudicarlo a un evento del momento, algo presente, algo que pasaba en esos días. Tomaban eso porque para la tradición judía como para el Nuevo Testamento, y vamos a demostrarlo a continuación, para estas personas, toda la escritura se podía utilizar en diferentes campos, ámbitos, etcétera. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, sucede eso en el caso de David y Betsabé, cuando el profeta Natán encara al rey David y le cita el texto de Éxodo 22, verso 1 en adelante, donde se condena a la persona que roba ovejas o ganado, cuando el rey David nunca había hecho tal cosa. Lo que hace Natán es adjudicarle ese texto de Éxodo 22, perdón, verso 1, al rey David, al decirle que ha robado, ganado, ovejas, cuando el rey David nunca hizo eso.
Podríamos decir que Natán tomó un verso fuera de contexto para adjudicárselo a David. No es así. Realmente, y lo sabemos por el contexto, es una forma de encararle la exhortación, la condenación que iba a tener. Por cuestiones legales no se le podía condenar a muerte por adulterio, aunque sí cometió adulterio, por cuestiones legales que algún día vamos a demostrar, por cuestiones legales de la Torá, no se le podía condenar a muerte, ya que Urías era extranjero, era hitita, era siervo, no era ni siquiera un ger, un huésped en el pueblo. Pero son temas legales de la Torá que es para otro momento. Sin embargo, Natán utiliza también un verso de la Torá en Éxodo 22, aparentemente aparentemente fuera de contexto, para adjudicárselo al momento presente que estaba viviendo David, según lo que había hecho David. Y podemos decir que Natán sacó un verso fuera de contexto, nada que ver con lo que hizo David, pero son formas de usar la escritura para justicia, para exhortación, etc. Tenemos aquí otro método de interpretación judía, donde al parecer la tradición judía saca un verso fuera de contexto para adjudicárselo, en este caso, a la Torá. Aquí hay una interpretación de la tradición judía en Bereshit Rabá, capítulo 7, párrafo 2, una interpretación sobre Proverbios, capítulo 8, verso 30. Es una interpretación sobre Proverbios 8, verso 30. Ellos están hablando acerca del primer día, es decir, se preguntaban qué pasó en esos días, cómo sucedió, qué había, etcétera. ¿Quién puede hablarnos de los días de la creación? Por ejemplo, ¿quién podría hablar o a quién podría preguntar sobre la obra del primer día si no había nadie supuestamente? Y la tradición judía, en base a esas preguntas que los judaísmos hacían, la tradición judía interpreta y dice, pues hay que preguntar sobre el primer día de la creación, hay que preguntarle a la Torá, ya que según la tradición, la Torá precedió a la creación del mundo en 2000 años. O sea que 2000 años antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo en Génesis, según la tradición judía, supuestamente ya había sido entregada la Torá. Ya estaba la Torá según la tradición judía. Y ellos dicen como está escrito. Miren que para poder interpretar esto, la tradición judía dicen como está escrito. Y dicen, yo estaba junto a él como arquitecto y era sus delicias día tras día, citando Proverbios 8:30. Ustedes van a ver Proverbios 8 y nunca habla de la Torá. No se refiere a la Torá, se refiere a la Jochma, a la sabiduría, que podemos emparentarla con el Espíritu de Dios. Si ustedes se van al libro de Génesis, lo único que vemos que estaba allí, además de Elohim, era el espíritu de Elohim que aleteaba, revoloteaba, aleteaba sobre las fuentes del abismo. Entonces vemos que allí estaba prevaleciendo el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios estaba allí presente. Y es más o menos lo que vemos desarrollado en Proverbios capítulo 8. Es decir, Proverbios capítulo 8 está hablando realmente de lo que había antes de la creación. Y vemos que antes de que comience la creación como tal, esa creación como tal, vemos que estaba allí, según el mismo texto del Génesis, estaba allí, ya presente antes de la creación, el Espíritu de Dios aleteando, revoloteando sobre las fuentes del mar profundo. Pero no era la Torá. Aquí la tradición judía interpreta que Proverbios 8, verso 30, habla de la Torá y que supuestamente estaba antes de que se haya creado el mundo como tal en Génesis. Pero repito, Proverbios 8:30 en contexto habla de la sabiduría, nunca habla de la Torá. Los judaísmos, el Nuevo Testamento, saben bien que Proverbios no habla de la Torá. Saben muy bien que hay otros versos, como el de Génesis 2, verso 7, que de manera textual no habla de las dos formaciones, no habla de los dos Adán, literalmente, pero utilizan el texto de la escritura, esas bases de la escritura, para adjudicarlo a algo presente, a una enseñanza, a algo que ellos quieren denotar,
resaltar en esos momentos presentes o adjudicarle algo a alguien. Por ejemplo, en la tradición judía se utiliza bastante, pero bastante el concepto de que supuestamente el imperio romano o los romanos supuestamente eran Edom, pero es imposible. La historia romana, incluido en la misma tradición judía, bueno, en las épocas de la tradición judía se sabía por historia, por leyendas, por mitos, claramente, de que el imperio romano o los romanos como tal vienen o descienden de el troyano Eneas, según la Eneida de Virgilio. Era muy popular saber que ellos venían, o por lo menos las castas, los más prominentes del imperio romano, venían de diferentes deidades. Los principales, como era Julio César, venían de Eneas, de este superhéroe Eneas, que era pues hijo de las deidades en aquellos días de las épocas de Troya. Es decir, el origen de los romanos, para la historia, para lo que sabíamos para esos momentos, el origen de los romanos no eran edomitas, no eran los idumeos, no era Edom. En realidad eran troyanos, era la gente de Troya, cerca de los compendios de los reinos hititas. Por esa región es de donde vienen los romanos y no como la tradición judía ha enseñado hasta el día de hoy que supuestamente Roma era o es Edom. Eso es una interpretación debido a las características, a la hostilidad de Edom, a las formas y maneras en que Edom se iba en contra de Israel. Ellos veían esas formas, esas características e interpretaban a manera de pesher, a manera de interpretación judía, interpretaban que Roma era los edomitas, cosa que el texto hebreo de la Torá nunca dice, la historia nunca lo menciona, no hay ninguna leyenda, ningún mito del Imperio Romano donde se diga que ellos tenían algún origen semítico, jamás, sino que sus orígenes son de Troya, son de los troyanos, de Eneas, más específico. Entonces, son formas que la tradición judía y el Nuevo Testamento utiliza, es decir, tomar versos del Antiguo Testamento aparentemente fuera de contexto para adjudicárselo a una enseñanza, a un evento del momento presente. Ellos son conscientes o eran conscientes de que esas interpretaciones no las dice de manera textual el libro de la Biblia. Ellos son conscientes de eso, pero saben muy bien que ese tipo de interpretaciones las usaban para un evento del momento presente, para una enseñanza, para una exhortación, para un juicio, etcétera. Por tanto, cuando el Nuevo Testamento utiliza, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 22, verso 23, sobre la Virgen que va a concebir, donde dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Immanuel. Cuando el Nuevo Testamento utiliza esto aparentemente fuera de contexto, debemos tomarlo como lo que vimos hace un momento en el Midrash Tanjumá, como lo que vimos en Bereshit Rabá, que la tradición judía también usaba versos del Antiguo Testamento aparentemente fuera de contextos para exactamente hacer esto, para poder decir, hey, esto tiene un contexto diferente en el Antiguo Testamento, eso lo sabemos, pero también fue escrito por causa de esto. Era la forma de interpretación de aquellos judíos y en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos ese tipo de interpretaciones. ¿Cómo podemos entender estos versos aparentemente fuera de contexto que utilizan tanto el Nuevo Testamento como la tradición judía? ¿Cómo podemos interpretar o entender estos versos aparentemente fuera de contexto? Ya lo habíamos dicho y lo voy a citar aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y verso 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es para eso. Así es como lo hacía la tradición judía y así es como lo hace el Nuevo Testamento. No están utilizando versos fuera de contexto sin saber que lo son o de manera arbitraria. Ellos saben muy bien que tienen otros contextos esos versos que ellos están usando, pero la tradición judía, como lo hemos demostrado en pantalla, igual que el Nuevo Testamento, están usando esos versos fuera de contexto para corregir,
para instruir en la justicia, para reprender. Espero que de esa manera se entienda un poquito mejor aquello. Habíamos mencionado al principio que el judaísmo afirma que el Mesías viene de una mujer, pero sin intervención humana. Eso vamos a demostrarlo a continuación de una forma muy fácil. Esperamos que en otra ocasión tengamos más tiempo para demostrar con más pruebas todo esto. Aquí hay un verso mal traducido o mal entendido por el judaísmo. El Salmo 132, verso 11, dice acá, Nishba Adonai de David, Emet lo yashuv min mena, mi peri, acá aparece, mi peri, viteneja, ashid, legiselach. Atención a lo que el texto hebreo menciona acá, porque dice que Adonai se juró por causa de David. Una verdad nunca puede retroceder de ella. Y aquí viene lo importante que lo hemos traducido. Mi peri viteneja ashid legiselach. Dice acá que del fruto de tu vientre, del fruto de tu vientre, pondré tu trono. Es muy raro el vocabulario. Primero, porque dice del fruto de tu vientre. Y aparece aquí la palabra beten. La palabra beten con un sufijo, por supuesto. Aparece acá biteneja, aparece el sustantivo beten, claramente, pero con un sufijo. Con un sufijo de la segunda persona masculino singular. Del fruto de tu vientre. Del fruto de tu vientre. El texto hebreo dice del fruto de tu vientre, no dice zera, no dice semilla, no dice semilla o zera, dice vientre. Es muy importante eso, ¿no? Atención porque muchos pueden decir que está descontextualizado el Salmo 132, verso 11. Pero ya vimos hace un momento y lo presentamos y dimos pruebas claras de que, por supuesto, el Nuevo Testamento, igual que la tradición judía, van a usar estos versos aparentemente fuera de contexto para adjudicárselo, en el caso del Nuevo Testamento, para adjudicárselo al Mesías. Así como la tradición judía hubiera utilizado este verso para adjudicárselo a otros personajes o a otros eventos. Al Nuevo Testamento le pareció adjudicárselos al Mesías. Tenemos entonces que aquí en este Salmo 132, verso 11, este salmo mesiánico, está diciendo que el Mesías vendría del fruto de tu vientre. Dice que del fruto de tu vientre pondré tu trono. Ni siquiera dice que pondré a un hijo en tu trono, o te pondré sobre tu trono, o pondré a uno de tus hijos sobre tu trono. Eso no dice el texto hebreo. Es muy raro el vocabulario porque dice, mi peri biteneja ashid legiselach. Del fruto de tu vientre pondré tu trono. Del fruto de tu vientre pondré tu trono. Es muy raro lo que dice acá el texto hebreo. Sin embargo, la palabra beten en biteneja, beten es la palabra importante porque aquí dice vientre. Aparece el sustantivo hebreo beten, que es vientre. Estos ejemplos o los ejemplos donde aparece la palabra beten, vientre, siempre se refiere a una mujer, o en la mayoría de casos se refiere a la mujer. En Génesis 25, verso 23, dice, dos naciones hay en tu vientre, en tu beten, en tu vientre. Eso se lo dice a Rebeca. Dice que Rebeca tiene dos naciones en el beten, en el vientre. Se lo dice a una mujer. También tenemos el libro de Job, capítulo 1, verso 21, donde el texto hebreo dice también que Job salió del beten de su madre, del vientre, del beten de su madre, del vientre de su madre. El Salmo 22, verso 10, que para algunos judaísmos es un salmo mesiánico, también dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, desde el beten, desde el vientre de mi madre. Por favor, vayan a revisar el texto hebreo de los versos mencionados y allí ustedes van a ver con sus propios ojos que igual que en el Salmo 132, verso 11, se utiliza en esos versos la palabra beten como el vientre de una mujer. Y es precisamente del vientre de una mujer de donde va a salir el Mesías, y más adelante vamos a ver que lo hace sin intervención humana, porque sus orígenes no son humanos y son eternos. Son conceptos mesiánicos o de reyes salvadores muy fáciles de entender y de asimilarse en el mundo antiguo, arcaico, semítico. En la tradición judía
muy difícil que se entiendan este tipo de conceptos mesiánicos de un rey Mesías, de un rey sacerdote Mesías, que muere y resucita. Hemos dado estudios ya de que la resurrección en el libro de Levítico representaba la muerte y resurrección de una divinidad. Era muy fácil entender esos conceptos en el mundo antiguo semítico. Hay pruebas de ello, hemos dado pruebas, hemos dado estudios con pruebas. En este canal esperamos lo puedan revisar, donde la resurrección de Levítico representa la muerte y la resurrección de un Dios. Eso deben ustedes verlo, es muy fácil de analizarlo con las pruebas en pantalla. Vamos a seguir avanzando. Y aquí yo tenía una pregunta para todos, con la propia respuesta, por supuesto. ¿Tiene algo de malo que un Salvador nazca de una mujer de forma divina, de forma milagrosa, como lo hacían los antiguos salvadores en las culturas semíticas y griegas arcaicas? ¿Acaso tiene algo de malo que este tipo de cuestiones de un nacimiento de una mujer, de un Salvador que nace de una mujer, que mata a una serpiente, que muere y resucita, acaso eso es ajeno a la Biblia hebrea? ¿Acaso eso no está en la Biblia hebrea? ¿Está mal que eso suceda en la Biblia hebrea? Vamos a demostrar que no. Es que la Biblia hebrea contiene un montón de conceptos semíticos que los judaísmos tardíos ya no comprenden. Y lo repito, hemos demostrado aquí varias veces en este mismo canal cómo lastimosamente los judaísmos tardíos de la tradición judía tienen otros conceptos diferentes, interpretaciones tardías y diferentes a cómo lo entendían los antiguos hebreos en esa cultura semítica mediterránea. No debemos olvidar jamás, jamás la profecía de la semilla de la mujer que aplasta a la serpiente, y la semilla de la mujer también es aplastado por la serpiente, según el texto hebreo. Hay que preguntarnos bajo qué contexto cultural y mitológico están los salmos de David. Si acaso es malo que la Biblia se parezca a mitos extranjeros. Lo hemos abordado, lo hemos explicado un montón de veces. Es necesario que se lo haga otra vez. Algunas son las mismas pruebas que hemos dado antes. Es malo que la Biblia se parezca a mitos extranjeros, porque muchos denuncian al Nuevo Testamento por tener supuestos mitos extranjeros, griegos, cananeos, mesopotámicos, egipcios. Pero el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, también tiene un montón de mitos extranjeros de las antiguas culturas cananeas en Ugarit, de los griegos arcaicos, etcétera. Tenemos el mito de Hadad Baal, el tan famoso Baal versus el Leviatán o el Lotán, que está en la tablilla ugarítica, capítulo 1, 5, en la tablilla ugarítica 1.5. Vemos que aquí aparece el relato de Hadad Baal derrotando al Leviatán. Dice que aunque aplastaste al Leviatán, a la serpiente huidiza, acabaste con la serpiente tortuosa, el tirano de 7 cabezas. Es lo que le dicen a Hadad Baal por haber derrotado a esa serpiente. En Isaías 27, verso 1, en los Salmos también vemos una referencia idéntica, conceptos idénticos como los que ven aquí arriba en esta tradición cananea de Ugarit. En la tradición cananea de Ugarit vemos a Hadad Baal derrotando a la serpiente, a Leviatán. En Isaías 27, verso 1 también sucede lo mismo. Vemos al Dios de Israel, Yahvé, diciendo que castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, a la serpiente huidiza, a la serpiente tortuosa. Entonces, aquí preguntarnos, ¿acaso la Biblia hebrea se está copiando de esas tablillas ugaríticas? ¿Acaso la Biblia hebrea está tomando mitos extranjeros? ¿O es que acaso la Biblia hebrea contiene conceptos ancestrales que todas las diversas culturas interpretaban de diferentes maneras y adjudicaban a sus dioses locales? Porque estamos hablando de conceptos que más adelante vamos a ver, son conceptos que vienen de hace más de 40.000, 50.000 años atrás. Y lo hemos dicho varias veces, hemos repetido eso varias veces, hemos dicho que la Biblia hebrea, igual que otras culturas del antiguo Mediterráneo, no es que se copian las culturas entre ellos, sino que son conceptos ancestrales que vienen arrastrando desde hace milenios y milenios. No sabemos todavía cómo rayos han obtenido esos conocimientos tan parecidos y ese desarrollo teológico tan parecido en el antiguo Mediterráneo oriental y occidental. Pero vemos claramente que en la Biblia hebrea hay mitos idénticos al de los cananeos de Ugarit, por ejemplo.
Eso es innegable. Vemos en el arte rupestre, hace más de 30.000, 40.000 años atrás, en el arte rupestre, en las cuevas de Chauvet, en las cuevas de las Asturias, etcétera, a la serpiente envolviendo el árbol de la vida, como también lo vemos en la tumba del capataz Imerjau en el siglo X y XI antes de Cristo. ¿Acaso la Biblia hebrea se está copiando de estos mitos tan viejos, tan milenarios? ¿O es que acaso la Biblia está mencionando un conocimiento ancestral que todas las culturas tenían, pero que la Biblia hebrea te enseña cuál es el camino correcto? Para el Dios de Israel, para la Biblia hebrea, para la Torá, la forma en cómo ellos interpretan esos Joquín, porque hemos dicho varias veces que estos conceptos ancestrales eran Joquín, este tipo de conocimiento ancestral, la Biblia hebrea lo regula, te enseña cuál es el correcto camino, la correcta interpretación de esos conocimientos ancestrales que otras culturas también mencionaban, que otras culturas también enseñaban y que son adoptadas según lo que hemos visto en varias ocasiones aquí y en otras fuentes de estudio. Son conocimientos ancestrales que la Biblia contiene y que llevan milenios y milenios en la humanidad, que ya los primeros humanos, incluidos los neandertales, tenían sus propios conceptos teológicos religiosos idénticos al de las culturas griegas que posteriormente se desarrollan, las cananeas que se desarrollan, las tartésicas que se desarrollan en los milenios posteriores. Tenemos aquí también el árbol de la vida, con la serpiente envolviendo el árbol de la vida y siendo herida. ¿Se dan cuenta? La serpiente es herida. La serpiente es aplastada, es herida. Aquella serpiente que envolvió el árbol de la vida. Como lo dice la profecía de la semilla de la serpiente. La profecía de Génesis de la semilla de la serpiente dice que la serpiente sería aplastada, sería herida. Y que este otro personaje, la semilla de la mujer, también sería aplastado. O sea, la semilla de la mujer, el Mesías, ese que nace de mujer, aplasta a la serpiente tal como lo hemos representado hace milenios y milenios, incluido entre los antiguos egipcios. Son mitos extranjeros que están en la Biblia hebrea. No podemos pensar que solamente el Nuevo Testamento tenía ese tipo de mitos extranjeros. Aquí tenemos al doctor Germán Cabello, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde presenta las pruebas que hemos dado nosotros también en pantalla. Hemos presentado aquí, como lo ven aquí, lo que el doctor Germán Cabello también interpreta como un desarrollo teológico, como una adaptación de estos mitos milenarios que van siendo adoptados con el pasar de los milenios, que la gente no se olvida de esos conceptos ancestrales, que incluso lo vemos en la Biblia hebrea, por supuesto. Esto lo he colocado para que por lo menos se sepa que un doctor en historia del arte y también licenciado en historia, como es el doctor Germán Cabello, por la Universidad de Salamanca, también lo está afirmando. No solamente es cosa mía, lo afirma el doctor Germán Cabello, lo afirma el profesor José Luis Escacena Carrasco, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Son aquellos personajes, profesores, académicos que afirman lo que yo les estoy dando ahora mismo también. Entonces, ¿tiene algo de malo que el Salvador, profetizado en el Tanaj hebreo, tenga parecido o parecidos a mitos extranjeros? ¿Acaso de verdad está mal que el Mesías tenga mitos extranjeros cuando estamos realmente viendo que la misma Biblia hebrea contiene un montón de mitos extranjeros? ¿Acaso tiene de malo algo que el Salvador prometido tenga parecidos a mitos extranjeros? Cuando la Biblia hebrea regula esos mitos extranjeros, no los niega, esos conceptos ancestrales que otras culturas tenían, muchas de ellas la Biblia no los desecha, muchas de esas cosas la Biblia hebrea no los denuncia, sino que se los adjudica a los caminos que el Dios de Israel enseña en la Biblia hebrea. Por tanto, si vemos que la Biblia hebrea contiene estos aparentes mitos extranjeros, ¿por qué estaría mal que el Salvador Mesías, Rey, profetizado en el Tanaj, tenga parecidos a mitos extranjeros? ¿Por qué tendría algo de malo? ¿Por qué sería malo? Cuando entre el 1300 y el 1400 antes de Cristo ya existían varios mitos de héroes salvadores que nacen de mujeres y de forma divina, de una forma divina. Es decir, en algunos mitos el dios entraba directamente en una mujer mortal y le engendraba hijos.
La Biblia hebrea, como ya hemos visto, contiene muchos mitos extranjeros que en realidad son conceptos ancestrales. Tenemos, como decíamos acá, al tan famoso Heracles, hijo de la mortal Almena, y Zeus, el dios Zeus. Es decir, un nacimiento divino, un héroe que hace trabajos, un héroe que mata a una serpiente como es pues Heracles versus la Hidra, un héroe que mata a una serpiente y que muere y que también resucita. Tenemos también los mitos de Perseo versus la medusa gorgona. Perseo, que nace de una mujer de una forma divina, mata a una serpiente, aunque Perseo no muere ni tampoco resucita, pero sí se convierte en rey. Eso es importantísimo también. Tenemos también a Marduk en la mitología mesopotámica de Babel, Marduk versus la serpiente Tiamat, o como ya dijimos, al dios Hadad Baal versus el Leviatán en el siglo XIII antes de Cristo. Esos héroes sí matan a la serpiente, sí mueren y también resucitan, aunque no nacen de una mujer mortal, sino de una diosa madre. Son mitos que no son exactamente iguales a los de la Biblia hebrea, pero la base de la cosmovisión, de la teología es igualita. Y el Nuevo Testamento lo hace igualito. Entonces, la Biblia hebrea no está negando ni desechando estos aparentes mitos extranjeros, porque realmente son conocimientos ancestrales que la Biblia regula y te dice, no son de esos dioses, no son por esos dioses no hicieron eso, fui yo o seré yo o será mi Mesías o será a través de mis procesos que estas cosas se llevarán a cabo, que esos conocimientos ancestrales que otras culturas han mal interpretado, dice el Dios de Israel, yo enseño el correcto camino, la correcta interpretación de esos conocimientos ancestrales. No son copias de mitos, porque en ese caso deberíamos decir que los Puruá de la región de Guano, donde yo vivo, por ejemplo, una cultura que yo estudio bastante, o que los incas, o que culturas de Centroamérica, de México, también se copiaron de la Biblia hebrea o de los mitos mesopotámicos, cuando no es así. Hay posibles indicios que se trate de pues un ancestro en común, pero en el caso de las otras culturas que no tuvieron conexión alguna con otras y que tienen mitos y cosmovisiones idénticas en grandes partes del mundo, en varias partes del mundo, bueno, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo se explican esas cosas? ¿Cómo podemos explicar tales cosas, tales similitudes? Posiblemente ya no sea por un ancestro en común, ahora sea en cambio que esos mitos idénticos, esas cosmovisiones idénticas, se traten por teologías estelares, es decir, por el avistamiento de las estrellas, de las constelaciones, del sol, de las estrellas, después de la luna, etcétera. A través de ellos es donde muchos realizaban eh, teologías, tanto solares, estelares, donde los dioses eran las estrellas, el sol era un dios poderoso también, etcétera. Entonces, posiblemente los antiguos a través de las estrellas es que formaron teologías idénticas, con mitos muy parecidos, porque quizás veían casi las mismas cosas e interpretaban los mismos ciclos eh, estelares, vegetativos, idénticos, como lo hacían otras culturas. Estamos ante esa posibilidad. Pero bueno, tenemos acá también, pues, al Sansón, tan conocido Sansón, Shimshon, Solcito, Shimshon, por el morfema on, el morfema diminutivo on, que se le adjunta a la raíz Shemesh, es que sabemos que Sansón significa Sansón, un solcito, un sol pequeño, un solcito. Es un nacimiento milagroso. Sansón nace de una manera milagrosa. Su padre no es Manoa. Ustedes pueden revisar todo el contexto del nacimiento de Sansón, de cómo nace Sansón, la visita del ángel de Yahvé. Y ustedes van a ver que nunca Manoa jamás tiene intimidad con su mujer, sino que con la visita del ángel de Yahvé es que eh, la mujer de Manoa queda embarazada. El ángel no entra en la mujer, no tiene intimidad con la mujer, simplemente con la visita queda embarazada.
Nunca vemos que Manoah entre en el hijo, perdón, entre en la mujer para que ella tenga un hijo. Jamás vemos tal cosa, sino que más bien Manoah se ve sorprendido, se ve asustado, no sabe qué hacer. Muy parecido a lo que sucede con José en el Nuevo Testamento. Desconcertado, asustado, sin saber qué hacer. Era muy normal en esas culturas antiguas semíticas, mediterráneas, en el oriente y en el occidente, era muy normal los nacimientos milagrosos porque el Dios entró en la mujer, porque un Dios o una deidad quiso de manera milagrosa que una persona o una mujer tenga un hijo, la cual no podía tener o él no podía tener, y el Dios o la deidad le regala un hijo, algunas veces sin intervención sexual, otras veces sí. Entonces, eso era muy normal en el mundo antiguo. No podemos llevar eso a pensamientos judaicos del primer siglo, que eran más modernizados, que no estaban a la par con esa cultura arcaica de los antiguos semitas. Entonces, nace de una mujer y aplasta a la serpiente en Génesis 3, verso 15. Esa profecía de la semilla de la mujer en Génesis 3:15, que aplasta a la serpiente, pero que él también es aplastado. Muerte y resurrección es lo que podemos interpretar nosotros conforme a esas culturas antiguas. Tenemos aquí, ¿no? Una imagen de, aparentemente, ¿no? Aparentemente Jesús aplastando a la serpiente. ¿Por qué nos va a sorprender que estas cosas pasen y se digan en el Nuevo Testamento cuando el Antiguo Testamento habla de las mismas cosas y el Antiguo Testamento hebreo también tiene muchos mitos extranjeros idénticos a los que se desarrollan en el Nuevo Testamento? ¿Por qué criticar solamente al Nuevo Testamento de parecerse a mitos extranjeros cuando el Antiguo Testamento también está plagado de aparentes mitos extranjeros? Como ya explicamos, no son mitos, son conocimientos ancestrales que la Biblia regula y enseña la correcta interpretación. Habíamos ya mencionado también los orígenes eternos del Mesías. Los orígenes eternos del Mesías, donde dice acá, Beatá Betlehem, Efrata, Zair Ligyod, Bealfe, Yehudá, Mimeja, Liyetze, Ligyod Moshe, Bet Israel, Umotzaotav, Mikeden, Mimeolam. Dice que, pero tú, Belén, Efrata, insignificante, siendo insignificante entre miles de Judá, de ti saldrá para mí, siendo uno que gobierna, siendo un Moshe, siendo uno que gobierna entre Israel. Dice que él saldrá siendo eso. Dice acá, y sus orígenes, Umotzaotav, y sus orígenes son desde el Kedem, mi Kedem. Esa palabra es muy importante, mi Kedem, que es desde antes de todas las cosas. Aquí sí está diciendo que el Mesías sí viene de Belén, sí viene de Judá, sí sale de ellos, sí sale de Israel, claro que sí. Sí es un gobernante entre Israel, sí viene y sale de ellos, pero sus orígenes no son de ellos, sus orígenes no son terrenales, sus orígenes son desde antes de todas las cosas, son desde el Kedem, son mi Kedem, mi Kedem. La palabra Kedem, que como ya hemos dicho varias veces antes, aparece en Deuteronomio 33, verso 27. Deuteronomio 33, verso 27, cuando dice Elohe Kedem. Elohe Kedem, que es el Dios de eternidad, el Elohim de eternidad, el Elohim de antes de todo. Ustedes pueden ver en el texto hebreo de Deuteronomio 33, verso 27, que aparece la palabra Kedem en la cadena constructa. Elohe Kedem, Dios de eternidad, Dios que es desde antes de todas las cosas. Kedem, la palabra Kedem, donde dice Miqueas 5, verso 1, verso 2, Kedem, que es el lugar original del Mesías, es decir, el Mesías tiene sus orígenes, el Mesías, el rey de Israel tiene sus orígenes desde antes de todas las cosas, desde el Kedem, y esa palabra no solamente está usada con el concepto de eternidad, desde antes de todas las cosas, en Deuteronomio 33, 27, sino que la palabra Kedem también es utilizada en Génesis 2, verso 8, para decir que el jardín del Edén fue plantado desde el Kedem, mi Kedem, desde el Kedem. Ustedes saben muy bien que para la tradición judía y para el Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 en adelante, el jardín del Edén o el paraíso está en el tercer cielo, no está en la tierra. Repito, pueden ver ustedes en 2 de Corintios capítulo 12,
verso 2 al verso 4, donde el paraíso o el jardín del Edén, según el apóstol Pablo, está en el tercer cielo, tal como la tradición, como esa tradición judía también enseña, que dicen que el jardín del Edén no está en la tierra, está en otra dimensión, está fuera de la tierra, está en el Kedem, está en otro lugar, no está acá. Es justamente del Kedem, de un lugar que no es de la tierra, de ese lugar que es desde antes de todas las cosas, es de ese lugar eterno, de donde el Mesías, según el texto hebreo de Miqueas capítulo 5 verso 1 y verso 2, dice que vendría. Muchos podrían pensar que este verso es un verso fuera de contexto, pero ya que hemos mencionado en todo este estudio de esa forma de interpretación judía, de tomar un verso aparentemente fuera de contexto para adjudicárselo a un personaje o a un evento del momento presente, ya hemos explicado eso, ya lo hemos entendido, ya sabemos que así funcionaba la interpretación judía y que el Nuevo Testamento hacía lo mismo. Con eso no tenemos que explicar otra vez el por qué el Nuevo Testamento utiliza versos aparentemente fuera de contexto. ¿Por qué el Nuevo Testamento utiliza Miqueas 5, verso 1, cuando para muchos eso no está hablando de una redención mesiánica como tal? Bueno, repito, el Nuevo Testamento está usando esos métodos de interpretación judía, como ya lo hemos enseñado en todo el desarrollo del estudio de hoy, hermanos. Un fuerte abrazo a todos ustedes y bendiciones a todos.